Bueno, el tema que vamos a revisar hoy es el impacto cardiovascular que tiene esta pandemia de la infección por el SARS-CoV-2, básicamente que sería lo que nos interesa mucho conocer, lo que actualmente se sabe de este virus y su impacto cardiovascular. Este es un estado del arte de la JAC, fue digamos, el artículo con el que más me guié. Sin embargo, revisé otros ítems de otras revistas. Hay que tener en cuenta que hasta ahora es poca la información que se conoce sobre este virus y esta infección. Lo que sabemos principalmente sobre las generalidades de este virus es que es un beta coronavirus, eh, usa ARN dentro de su genoma en sentido positivo. Se considera una zoonosis porque el 96% tienen bastante similitud con los coronavirus del murciélago. Y bueno, lo importante acá es que ya se conocía desde el 2002 con el coronavirus tipo 1 que este ingresaba al cuerpo por medio de las células a nivel del pulmón que expresan el receptor de la enzima convertidora angiotensina 2, eh, principalmente digamos, en pulmón, en vía respiratoria inferior, por lo cual, a diferencia de la influenza, tiene un poco más de eh, digamos, efectos relacionados con el sistema respiratorio, hablando de neumonía como tal. Esta enfermedad fue, digamos, primero anunciada en diciembre del 2019 como un brote que surgió en la ciudad de Wuhan, en China, pero bueno, se piensa que hubieron casos anteriormente que todavía no se habían como tal registrado a nivel mundial y se declaró pandemia el 11 de marzo de este año. Con respecto a los estudios epidemiológicos grandes, ya sabemos todos que básicamente este virus es un virus de tipo respiratorio que produce un síndrome de estrés respiratorio severo en el 14% de los pacientes. 5% de ellos son críticos y pueden llegar a requerir intubación orotraqueal, y el 80% más o menos de los casos pueden evolucionar con una enfermedad leve, que puede ser con síntomas que la verdad son indetectables, y bueno, y estos serían los pacientes que llamamos ahora asintomáticos o presintomáticos. Tiene un radio de contagiosidad de 2,8%, o sea, una persona puede infectar a dos o tres personas a la vez. La mortalidad es incierta ahora, dependiendo del país. Se han registrado tasas hasta el 12%, no de mortalidad, sino de letalidad como tal, que es el nuevo concepto que se está hablando ahora, que es de los pacientes que son sintomáticos, cuáles son los que mueren. En Italia la tasa de letalidad va en el 12% y bueno, en algunos casos como Alemania es del 1,2%. Igual esto tiene bastante sesgos en la medida de expresar estas cifras. La mortalidad de pacientes críticos sí se sabe que es muy alta, aproximadamente más de la mitad de los pacientes mueren. Ahora, ¿cuál es la verdadera importancia de esta pandemia en nuestro contexto, en el contexto de la cardiología? Bueno, pues esta infección puede afectar directamente a nuestros pacientes con enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular persistente puede, digamos, predisponer a una infección por coronavirus, los hace más susceptibles como tal. Las personas con enfermedad cardiovascular y que están infectadas tienen mayor riesgo de hacer resultados adversos con respecto a ser severos o requerir una unidad de cuidados intensivos. La infección en sí misma se asocia a complicaciones cardiológicas como arritmias, miocarditis, eh, síndromes coronarios agudos. El efecto indirecto en la atención de pacientes con enfermedad cardiovascular también genera morbimortalidad, el hecho de que los servicios de salud en los momentos donde llega el pico de esta enfermedad hace que se saturen los servicios de emergencia y por lo cual se suspenden todos los servicios ambulatorios a otros pacientes que no tengan la infección, y esto también hace que muchos pacientes, por ejemplo, con un síndrome, un infarto agudo, con elevación del ST, que no tenga infección por coronavirus y no haya un espacio donde atenderlos, puedan
tener un desenlace malo, digamos. El tratamiento para esta infección también ya se conoce que tienen efectos adversos, hay que estar muy atentos a eso y saber en qué casos debemos estar vigilando los efectos eléctricos y metabólicos. Los cardiólogos y el personal de salud que brinda la atención a pacientes con enfermedad cardiovascular y o riesgo de contagiarse con este virus eh, tienen que estar muy atentos con todas las medidas de prevención para atender a estos pacientes porque pueden contagiarse, sufrir la enfermedad y además de eso pueden servir de vectores y seguir propagando la enfermedad. Entonces, el objetivo de esta charla sería conocer un poco sobre el impacto de la pandemia en los pacientes nuestros, hablar un poco de las consideraciones para algunas patologías cardíacas, consideraciones sobre nosotros como personal de salud en el momento de atender a estos pacientes y en los diferentes contextos, las controversias sobre los efectos de los IECAS y los ARA2 en estos pacientes y los efectos adversos de algunos fármacos para el tratamiento de esta infección. ¿Qué tan fidedignas son las cifras de prevalencia en enfermedad cardiovascular y la infección por el COVID? Realmente hasta ahora es, digamos, la información son de estudios epidemiológicos transversales. Realmente lo que refieren la gente más experta en esto dice es que hace falta muchos test generalizados para conocer realmente el impacto de este virus en todos nuestros pacientes. Además, no hay, digamos, una vigilancia nacional que esté generalizada en todos los países y la recopilación de datos no está bien estandarizada en todos los países. Por lo tanto, se presentan muchos sesgos de muestreo. Digamos, básicamente las series que conocemos, las más grandes son las de China, son de pacientes enfermos. O sea, estamos viendo básicamente una parte de todas las infecciones, pacientes internados que tienen, por lo tanto, más comorbilidades, o sea que básicamente estamos viendo a los pacientes sintomáticos que probablemente evolucionaron peor y estos pacientes, pues lógicamente, al ser más añosos y tener más comorbilidades, pues vamos a encontrar dentro de ellas las enfermedades cardiovasculares como un punto relevante a tratar. Hay un montón de estudios de prevalencia e impacto de esta enfermedad en las diferentes comorbilidades. Me pareció interesante que habla de la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares en la infección. Esto es un metaanálisis de 6 estudios que recolectó en total 1.527 pacientes con esta infección, de los cuales el 17% tenían hipertensión, el 16% tenían enfermedad cardiovascular y cerebrovascular y más o menos un 10% tenían diabetes mellitus. Se encontró también que la incidencia de hipertensión, la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular y la diabetes se duplicaba si estos pacientes llegaban a la terapia, y el 8% de estos pacientes que llegaban a la terapia tenían lesión miocárdica aguda, y de la incidencia de la lesión miocárdica aguda se aumentaba casi a 13 veces en los pacientes que estaban en la unidad de cuidados intensivos. De esta tabla, que son los diferentes estudios transversales que han salido de los pacientes con coronavirus y las comorbilidades cardiovasculares, lo que me interesa es que vean el de Wu, de 44.672 pacientes, donde básicamente lo que nos muestra esto es que la mortalidad de estos pacientes relacionados con enfermedad cardio y cerebrovascular fue del 10,5%, casi 5.000 pacientes, y los que tenían diabetes, 7,3% estaban asociados con mortalidad y 6,5% con hipertensión. Después, para hablar un poco del por qué el riesgo cardiovascular, la enfermedad cardiovascular, podría estar asociado con una mala evolución en los pacientes con infección por COVID-19, básicamente ya sabemos claramente que los mecanismos que llevan a una enfermedad cardiovascular se superponen con las vías de regulación del sistema inmune, que digamos la edad es uno de los factores de riesgo más fuerte en las enfermedades cardiovasculares, y que el efecto del envejecimiento sobre la función inmune puede ser igualmente importante para que estos pacientes sean susceptibles a esta infección y además evolucionen con
una enfermedad grave por el COVID-19. Los pacientes adultos mayores que reciben la vacuna contra la influenza anual, se ha encontrado que tienen en promedio 50% menos de títulos de anticuerpos contra esta enfermedad, por lo cual suponemos que podría ser una causa de por qué la edad está relacionada con una inmunidad disminuida en estos pacientes contra el COVID-19. Algunas enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, como sabemos, como la diabetes y la hiperlipidemia, hacen que el sistema inmunitario esté deficiente y alterado, por lo cual también sería una predisposición. Y también los pacientes con esta enfermedad, con COVID-19, que hacen eventos cardiovasculares posteriormente a la infección, tienen un peor pronóstico, como ya lo había dicho. Y se ha sugerido que los pacientes con hipertensión y que toman IECA o ARA2 expresa más el receptor de la angiotensina, de la ECA2, de la enzima convertidora de angiotensina 2, pero la verdad que por ahora es una controversia muy grande a nivel mundial y no hay nada escrito sobre si es un mecanismo eh, mal, digamos, que aumenta la infección y los malos resultados, o realmente podría ser, como ahora están diciendo, un mecanismo de protección, el usar estos medicamentos en estos pacientes. Entonces, si hablamos de las lesiones o secuelas cardiovasculares asociadas a esta infección, lo que más se ha reportado son complicaciones cardiovasculares como arritmias, miocarditis, en algunos casos aislados, eh, síndromes coronarios agudos. La verdad no hay un estudio donde directamente determine que este virus genera un síndrome coronario agudo, pero sí se han reportado casos en los cuales estos pacientes llegan con una sintomatología de dolor torácico y disnea y resultan siendo una infección por coronavirus sin tener digamos, sin tener elevación de troponinas o hallazgos de infarto. También se ha encontrado en varios estudios la alteración de la coagulación, por lo cual se supone que estos pacientes tienen más predisposición a tromboembolismo venoso o pulmonar. Y también hay asociación con pacientes que evolucionan con shock cardiogénico aislado o mixto y falla cardíaca. Dentro de la lesión miocárdica aguda, ya con las infecciones previas por H1N1 y las influencias que han generado epidemias grandes en la historia, se encontró que estos, digamos, en general, los virus como tal y la cascada inflamatoria lo que hace es generar una lesión miocárdica directa y una inestabilización de las placas, por lo cual puede generar síndromes coronarios agudos. En el caso del coronavirus se encontró en algunas series un aumento del nivel de troponinas en pacientes sintomáticos del 7 al 17% y en los pacientes que requieren unidad de cuidados intensivos se puede aumentar este nivel de troponinas, o sea, hacer más injuria miocárdica. El aumento de los péptidos natriuréticos también se asoció con un 27% de los pacientes sintomáticos, se relacionan con mal pronóstico, ya que hay mayor ingreso a la unidad de cuidados intensivos en un 22% y mayor mortalidad en un 59%. También se pueden encontrar anormalidades electrocardiográficas y ecocardiográficas y, como les decía, el síndrome coronario agudo de tipo 1, que hay más relación con el efecto de la oferta y la demanda en estos pacientes que tienen una demanda cardiometabólica aumentada más cuando están más críticos, pero también, bueno, como conocíamos con los virus como el de la influencia, puede haber una inflamación y un accidente de placa, y también se encontró esto en las epidemias del SARS-CoV-1 en el 2002 y del MERS en el 2012, en donde estos pacientes hacían miocardiopatía directa o accidentes de placa directos por estos virus. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es la sintomatología superpuesta de las manifestaciones cardiovasculares agudas, como el síndrome coronario y la insuficiencia cardíaca, por lo cual estos pacientes no debemos descartar nunca esta infección, ya que puede ser esta la desencadenante de la desestabilización de nuestros pacientes. Este es un estudio retrospectivo en China, de Zhou, donde él básicamente lo que encontró fue una relación entre algunos marcadores activos en las infecciones de pacientes que evolucionaban mal con la infección del coronavirus. Por ejemplo, acá hablando de las troponinas, encontró que había más niveles elevados de troponinas en pacientes que ingresaban a la unidad coronaria, a las unidades de cuidados intensivos y los pacientes que morían. Eh,
Con respecto a la lesión miocárdica aguda, la miocarditis, este es un estudio también retrospectivo de Rouen, donde con un número de 150 pacientes, de los cuales 68 murieron y 82 se dieron de alta, de los pacientes que murieron y la causa de muerte, se encontró que más o menos el 40% de las muertes estaban relacionadas con miocarditis e insuficiencia cardíaca. Directamente 33% tenían el fallo respiratorio asociado con insuficiencia cardíaca y daño miocárdico, esto reportado por aumento de las troponinas, y 7% se informó que eran solo muerte ocasionada por daño miocárdico e insuficiencia cardíaca. Entonces, esto es un estudio que, si bien no nos dice realmente la, la causa directa del daño miocárdico como muerte, sí nos da un indicio de que este es un virus que al tener receptores de la ECA2 en el corazón, podríamos tener directamente un daño miocárdico ocasionado por este virus como primera manifestación. Otros informes de casos aislados asociaron alta carga viral a la miocarditis, y en las autopsias de estos pacientes se encontró infiltrado inflamatorio mononuclear en el miocardio. Como sabemos, el manejo de los cadáveres de estos pacientes es bastante complejo, por eso hay muy pocos informes de casos de pacientes que le hagan autopsia. En este principalmente encontraron esto, un infiltrado mononuclear que no nos daba directamente la causa de la miocarditis. Con respecto a las hipótesis de la lesión miocárdica y cardíaca por el COVID, hay varias hipótesis. Lo que hablaba que era el daño directo mediado por la ECA2, que realmente es la que más está en controversia. Luego las otras hipótesis son la lesión miocárdica inducida por hipoxia, inducida por daño microvascular y por el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la famosa tormenta de citoquina. Todas ellas llevan a una demanda cardiometabólica aumentada, y esto a la final va a generar la lesión cardíaca aguda. Después, con respecto a la posición que tenemos en la literatura sobre el efecto de los GIECA y los ARA2, la verdad que es muy controvertida. Hay unos que hablan a favor y otros en contra de esto. Eh, Realmente no hay un respaldo científico hasta ahora. La expresión de la enzima convertidora angiotensina 2 se reduce en los modelos de hipertensión que tenemos de animales, y son muy pocos los casos, los estudios que hay en humanos. No hay evidencia de mayor expresión del receptor de esta enzima en el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona con el uso de IECAS y ARA2. La hipertensión y su tratamiento no se afectaron en infecciones previas por el coronavirus tipo 1 en el 2002 ni por el MERS. Pero bueno, me pareció interesante esta gráfica donde básicamente los que están a favor argumentan que, por el contrario, los inhibidores los IECA y los ARA2 favorecerían que los pacientes no evolucionaran a una enfermedad severa por infección por SARS-CoV-2, debido a que al inhibir la acción de la enzima convertidora angiotensina 1, se van a disminuir todos estos efectos adversos a nivel circulatorio general y a nivel pulmonar. Y el hecho de que la enzima convertidora angiotensina 2 esté aumentada por la inhibición de la 1 en estos pacientes es un factor protector, porque va a producir vasodilatación, efectos antiapoptóticos, antifibróticos, antiproliferación, por lo cual va a ser más protector a nivel pulmonar. Recordemos que los inhibidores de la IECA lo que actúan principalmente es en la tipo 1 y no en la 2. Este hecho hace que la 2 permanezca más elevada cuando estos fármacos están actuando. El virus como tal lo que produce es un feedback negativo en la angiotensina 2, en la enzima convertidora angiotensina 2, por lo cual explicarían por qué algunos pacientes evolucionan mal. Eh, Respaldando esto, ya hay creo que dos estudios. Este es uno, el que usa enzima convertidora angiotensina 2 recombinante, la unen con una inmunoglobulina G tipo 1, y en estudios en animales in vitro se demostró que neutralizaban al coronavirus, por lo cual empezaron un estudio ya en humanos para saber si tiene efectividad o no.
Y después hay un estudio con los sartán que no, la verdad no lo coloqué. Con respecto al manejo y las consideraciones de las principales revistas y sociedades científicas con respecto al manejo de los pacientes con síndrome coronario agudo, cardiopatía isquémica y la organización de los servicios. Estas son los dos consensos que realmente me basé, que es el de la JAC y este es el de la Sociedad Española de Cardiología. Esta gráfica de la Sociedad Española de Cardiología, digamos, empieza a hablar sobre los pacientes electivos y como tal recomiendan que los pacientes que tengan un procedimiento de hemodinamia electivo sean postergados en la medida de lo posible. En el caso de que estén ambulatorios, hay que diferirlos y si ya están dentro del hospital y tienen la infección por coronavirus, lo que se debería primero, si no hay urgencia de realizar el procedimiento, era diferir para realizar el control y el tratamiento del COVID-19, o de lo contrario, si el paciente es negativo, se podría agilizar ese cateterismo y darle un alta precoz. Hay ejemplos de procedimientos para diferir, por ejemplo, en ICPs en pacientes con enfermedad coronaria estable o intervención endovascular para enfermedad iliofemoral claudicante, cierre de foramen oval o cateterismo derecho, que estos procedimientos como tal no requieren urgencia y deberían diferirse eh, para no realizarlo en el momento y no exponer al paciente ni al personal. Con respecto al infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, hay que primero determinar el riesgo del paciente. Si el paciente tiene un bajo riesgo y la troponina es negativa, habría que realizar a todos el test de COVID y ver si es positivo o negativo. Si es positivo hay que diferirlo para manejo y si es negativo se podría hacer un cateterismo y una alta precoz. Ahora, si es de alto riesgo con troponina muy elevada, el alto riesgo determinado por inestabilidad clínica, hemodinámica o eléctrica, e insuficiencia cardíaca, angina refractaria o cambios en el electrocardiograma o en el ecocardiograma que demarquen un alto riesgo, lo que podríamos hacer en estos casos era realizar el cateterismo de urgencia y la ATC y siempre realizar todos los procedimientos con medidas de protección como si fuera un paciente infectado con COVID-19. De lo contrario, habría que realizar el test de COVID-19 y irse al protocolo de bajo riesgo. Con respecto al infarto agudo de miocardio con supra-ST, ellos recomiendan que si el cuadro es menor de 12 horas, siempre se prefiere la ICP primaria. Eh, Inicialmente se estaba hablando de que era preferible la fibrinólisis, pero bueno, la verdad que si el centro cuenta con ICP primaria, se prefiere esta. De lo contrario, pues se hace el algoritmo con respecto a los 120 minutos para la fibrinólisis y luego el traslado. Siempre se debe considerar el traslado a un centro con hemodinamia según situación clínica del paciente y también de la disponibilidad de camas en los cuidados intensivos de donde vaya a ir el paciente. Por ahora, en la situación en que estamos acá en Argentina actualmente, se podría derivar el paciente después de hacer la fibrinólisis en un centro que no haya hemodinamia, pero bueno, cuando esto se empieza a complicar, lo que recomiendan es hacer fibrinólisis y si hay criterios de reperfusión demostrada y buena evolución clínica, al paciente se le daría alta desde el mismo centro. Si ya lleva más de 12 horas y menos de 24 horas desde el inicio de los síntomas, pero persiste con dolor, aumento del ST, inestabilidad hemodinámica, arritmias ventriculares o bloqueo auriculoventricular persistente, se le haría el procedimiento y si no, se llevaría a abordaje con tratamiento médico y alta lo más rápido posible. Eh, los pacientes con diagnóstico de COVID-19 y que tengan una mala situación clínica que dificulte el traslado, en estos pacientes es donde habría indicación de realizar la fibrinólisis en vez de la hemodinamia. Básicamente eso. Otras consideraciones a tener en estos pacientes es los que se presentan con un síndrome coronario agudo y un bloqueo de rama izquierda, que no tengamos conocimiento de si es nuevo o antiguo. Lo que ellos recomiendan es básicamente que afinemos bien el diagnóstico, que tengamos claro si es un síndrome coronario agudo, que este bloqueo esté ocasionado por el síndrome coronario agudo, o sea, lo que lo convertiría con elevación del ST, y para esto recomiendan que siempre se consulte con una persona que sea experta en el diagnóstico
de los algoritmos que hay para el bloqueo de rama izquierda en el síndrome coronario agudo con elevación del ST. Con respecto a la muerte súbita recuperada sin criterios electrocardiográficos de síndrome coronario agudo con elevación del ST, recomiendan no hacer ICP, y en los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación, sin shock, con enfermedad multivaso, recomiendan revascularización completa en lo posible en el primer procedimiento para no estar prolongando esto en un segundo procedimiento y así demorando el paciente dentro del hospital. Con respecto al shock cardiogénico del síndrome coronario agudo, lo que recomiendan es revascularizar el vaso culpable. Siempre que el paciente vaya a la sala de hemodinamia, que esté ya intubado para disminuir, digamos, el riesgo de contaminación del personal y de los instrumentos y de la sala de hemodinamia. La conexión con el respirador siempre tiene que estar con un filtro, y si se usa un dispositivo de bolsa máscara, o sea, un AMBU, siempre debería usarse con un filtro de alta eficiencia, el filtro EPA, entre el tubo y la bolsa para disminuir la aerolización. Con respecto a los procedimientos de intervencionismo estructural, siempre deberían ser retrasados hasta que se controle esta pandemia. Hay que reevaluar en procedimientos urgentes como por ejemplo valvuloplastia aórtica en paciente añoso con una insuficiencia aórtica severa que le esté ocasionando muchos síntomas, o en los pacientes que están para TAVI que estén con síntomas severos como angina en reposo, síncope a repetición o insuficiencia cardíaca refractaria. Hablando de las arritmias en las infecciones por COVID, de las cohortes chinas, por ejemplo, esta cohorte de Liu de 137 pacientes informaron palpitaciones en el 7.3% de los pacientes, 7.3% de los pacientes sintomáticos. De la cohorte china, otra cohorte china de 138 pacientes con esta infección, el 16.7% presentó alguna arritmia cardíaca. Era esto más común en pacientes que iban a la unidad de cuidados intensivos, 44% de los que iban a la unidad versus 7 que se quedaban en sala de internación, y eran casos moderados. No hay detalles sobre qué tipo de arritmias se presentaron en estos pacientes por ahora, y lo que se conoce o que se puede, digamos, decir que son las causas de la evolución de arritmias cardíacas en estos pacientes es lo conocido por el SARS-CoV-1 en el 2002, donde se encontró que estos pacientes siempre tenían alteraciones metabólicas, la hipoxia que genera este virus como tal, el estrés neurohormonal, la inflamación en contexto de pacientes con enfermedad cardiovascular previa serían las probables causas de que estos pacientes sean más propensos a realizar arritmias. Y también la miocarditis subyacente, por la elevación de las troponinas, que se asocia también a taquicardia ventricular y otras arritmias severas. Con respecto a las recomendaciones para organizar los servicios de electrofisiología y la atención de los pacientes con electrofisiología, también hay varios consensos que se han hecho rápidamente. Está el norteamericano, está el de la reunión de todas las asociaciones latinoamericanas de electrofisiología, está la brasilera, la paraguaya, la argentina y la colombiana, que hicieron un consenso en general que me pareció bueno. Eh, Todas concluyen en que básicamente se deben priorizar los procedimientos urgentes o emergentes, en los cuales serían los que amenacen realmente la vida del paciente, en los que hayan alto riesgo de disfunción permanente de una extremidad a un sistema o un órgano, o que haya riesgo de progresión de síntomas graves si no se actúa rápidamente en estos pacientes. Dentro de los procedimientos urgentes, el consenso norteamericano destaca estos, que sería la taquicardia ventricular o tormenta eléctrica, que no se controle médicamente en un paciente que esté ya hemodinámicamente comprometido, o por ejemplo realizar una ablación en una taquicardia supraventricular que sea incesante, que comprometa la hemodinamia, que sea muy sintomática, que no responda a fármacos antiarrítmicos o que no se haya podido controlar la frecuencia o no responda a la cardioversión. La ablación con catéter para el síndrome de Wolff-Parkinson-White en pacientes con FA preexcitada que estén asociadas con síncope o paro cardíaco, obviamente, o en los pacientes que requieran revisión de marcapasos CDI porque vienen presentando mal funcionamiento, están descargando mucho. Pacientes que requieran cambio de generador solo en los casos en que ya estén en el modo ERI o en el modo EOL. En prevención secundaria, en pacientes que requieran CDI o implante de marcapaso por
las causas más urgentes como bloqueo ventricular completo, MOVID 2 o difusión sintomática grave, no sinusal con pausas largas. En los casos de que haya infección de estos dispositivos o de sus electrodos, o en pacientes que tengan, digamos, clínica endocarditis o bacteremia o infección en el bolsillo de estos dispositivos, en terapia de resincronización cardíaca en el contexto de un paciente con insuficiencia cardíaca que esté refractaria y severa, cuando lleven un tratamiento médico óptimo, la cardioversión por arritmias auriculares altamente sintomáticas o que tengan frecuencias ventriculares rápidas no controladas con medicamentos, y eco transesofágico en pacientes que necesiten cardioversión urgente. Igual, cuando uno ve las recomendaciones de las sociedades de imágenes, ellos recomiendan que en lo mayor no se realice el ETE, sino otra imagen, por el hecho de que este tiene un alto riesgo de aerolización y contaminación de instrumentos y del personal de salud. Otras consideraciones a tener es que para el resto de situaciones lo que se recomienda es resolverla siempre por teleconsulta. Básicamente el electrofisiólogo del hospital y el servicio debe organizarse para eso. Para el control posoperatorio de heridas quirúrgicas o punciones por accesos que se hayan realizado en los últimos días, habría que organizarse para que se haga seguimiento por llamado telefónico o videollamada o un registro fotográfico en la medida posible, que no vayan al hospital a retirar puntos ni nada de estas cosas. Y por esto se recomienda que cuando se coloque un dispositivo de forma urgente se hagan suturas reabsorbibles. Con respecto a la evaluación y manejo de arritmias en pacientes con COVID, el uso de antiarrítmicos, como ya lo sabemos, tiene una potencial interacción farmacológica y riesgo de arritmias con algunos medicamentos como, eh, digamos, que no están comprobados para el tratamiento del COVID, como lo hemos escuchado en los medios, la hidroxicloroquina, la satropina. Pueden haber interacciones con prolongación del QT, por lo cual debe ser tenida muy en cuenta y vigilar muy bien a estos pacientes. El equipo de electrofisiología debe organizarse con los demás protocolos para realizar interconsultas con los demás servicios en la medida posible, consultas por telemedicina, generalmente es lo que ellos recomiendan, y esto principalmente en digamos, que hayan interconsultas con las unidades cerradas y la guardia. O sea, lo que ellos dicen es que realmente debería haber un electrofisiólogo a disposición para que alguna de estas unidades cerradas o la guardia les consulte en el caso de que llegue a presentarse un paciente y que se llega a ver una arritmia y que no tengan conocimiento de cómo manejarla o cómo hacer el abordaje. Con respecto a las consideraciones en el abordaje y el tratamiento de algunos casos en especiales, esto lo extraje del consenso de las intersociedades latinoamericanas. Ellos hablaban de que un paciente con FA o flúter y COVID habría que primero ver causas reversibles como hipoxia, alteraciones metabólicas, hidroelectrolíticas, y también el efecto proarrítmico de los fármacos usados para su tratamiento, o también ver que no esté evolucionando con una injuria miocárdica aguda como primera aproximación. Y con respecto al tratamiento, ellos lo que recomiendan inicialmente son los betabloqueantes, y la amiodarona solo debería usarse en casos de inestabilidad cuando no haya respuesta al betabloqueante o haya interacción, porque digamos, este medicamento tiene una interacción potencial con los antivirales y con los moduladores de la respuesta inmune. Hay que siempre, si se usa amiodarona, hacer un cálculo bien ajustado al peso, medir constantemente el QT y vigilar los electrolitos para que no haya reacciones adversas. Con respecto a la anticoagulación, tiene que ser inmediata en estos pacientes por el hecho de que hay coagulopatía en los pacientes con infección por COVID. No recomiendan usar anticoagulantes orales por las reacciones adversas con los antivirales y los moduladores de respuesta inflamatoria en el tratamiento del COVID. Lo que recomiendan es la enoxaparina principalmente, y hay que minimizar el uso de ETE para la cardioversión eléctrica, que bueno, esto es lo que les comentaba con respecto a las recomendaciones de la otra sociedad. Con respecto a las consideraciones con la arritmia ventricular, básicamente en estos pacientes, si hay una arritmia ventricular y hay elevación de troponina, siempre tenemos que pensar en miocarditis como la principal causa en los pacientes con tormenta eléctrica, sin hipoxia, sin alteración metabólica o electrolítica, o haya un efecto proarrítmico por los fármacos. Habría que
pensar en disminución, en tratamiento con disminución del tono simpático, ejemplo, anestesiar bien al paciente, usar beta bloqueantes con o sin amiodarona dependiendo del cuadro, y si es refractario recomiendan usar anestesia con bupivacaína. Para las arritmias tipo bradiarritmias que sean solo sintomáticas o inestabilidad, estaría recomendado el marcapaso, de lo contrario se podría manejar con otras medidas. Y con respecto a la medición del QT, en esta página que ven arriba es la página donde están los diferentes fármacos que se están usando ahora en algunos protocolos internacionales contra el COVID y todos los fármacos que usamos diariamente. Eso es de la Universidad de Liverpool, está en línea, es gratuita y ahí está toda la lista de los fármacos y las interacciones con los medicamentos que usamos diariamente. Ellos recomiendan básicamente que medir el QT a todo paciente que tenga manifestación cardiovascular y COVID, pero también se debería informar el segmento QU, porque, digamos, si hay prolongación, también informan que está relacionado con presencia de TB y FB. Aquí están en la tabla los valores normales del QT corregido para edad y género. No me voy a prolongar en eso. En casos especiales, los pacientes con intervalo eh, QRS ensanchado, por ejemplo, secundario a bloqueo de rama o estimulación con marcapasos o preexcitación con vía accesoria, ellos lo que recomiendan es, o cardiopatía avanzada, por ejemplo, estos pacientes que tienen la FI disminuida y hacen esos QRS anchos y eso, digamos, aumentaría el QT. Ellos lo que recomiendan es medir el QT corrigiéndolo con esta fórmula, que sería calculando el QT corregido y restárselo a la resta que hay entre el QRS de nuestro paciente menos 100 milisegundos. Por ejemplo, si el QRS es de 180, se restaría 180 de 100 milisegundos, por lo cual el QRS sería corregido, sería de 80, y estos 80 se le restarían al valor de nuestro QT corregido inicialmente medido por el método convencional que estemos haciendo. Y esto nos daría una aproximación más exacta de lo que es el QT corregido en este caso, en estos pacientes. También ponen este algoritmo que es de la Mayo Clinic y ellos lo adaptan a español. Inicialmente lo que ellos recomiendan primero es hacer como un checklist en el momento de medir el QT, y cuando se use principalmente hidroxicloroquina y acitromicina, que son los fármacos que más prolongación del QT generan, más si están en combinación. Entonces, la lista de verificación antes de iniciar la terapia sería medir el QT corregido en el electrocardiograma o por telemetría o con un dispositivo móvil. Es siempre medir y tener en cuenta los electrolitos séricos, calcio, magnesio, potasio, interrupción si es posible de estos medicamentos que prolonguen el QT en lo posible. Hay que ver riesgo-beneficio y determinar y corregir factores de riesgo para la prolongación del QT. Lo que está en rojo son los pacientes de alto riesgo que tienen un QT límite o incrementado mayor de 500 milisegundos. Esto siempre hay que ver el riesgo-beneficio del uso de esta terapia y en el caso de que el beneficio sea mayor que el riesgo, siempre hay que suspender alguna de las drogas que más aumenta el QT, por ejemplo la satioprina se podría suspender y dejar solo la hidroxicloroquina. Siempre tener en cuenta de corregir los electrolitos séricos, la telemetría tiene que ser continua y al lado del paciente o muy cerca tiene que haber un desfibrilador y habría que medir el QT corregido cada 2 a 4 horas después de la primera dosis y a las 48 y 96 horas. Los amarillos son los pacientes que están en gris, digamos, en el NI, que es de alto riesgo o de bajo riesgo, con estos niveles de QT dependiendo de la edad. Y lo que se debería hacer era suspender alguna de las drogas que aumenten el QT, corregir los electrolitos y medir cada 48 a 96 horas el QT después de la primera dosis. También hay que tener en cuenta que los pacientes que tengan un delta de QT, o sea, un cambio del QT mayor a 60 milisegundos del control inicial o que empiecen a hacer QTs corregidos mayor de 500, también entrarían dentro de alto riesgo. Y bueno, siempre considerar
si el paciente hace algún evento arrítmico, hay que suspender todas las drogas y bueno, y actuar en cada caso. La miocardiopatía e insuficiencia cardíaca en estos pacientes, este es el estudio nuevamente de SOAP, el transversal retrospectivo, y en estos pacientes lo importante que vean es estas cifras donde la insuficiencia cardíaca se presentó en esta cohorte en un 44, en un 23% de los casos, o sea, pacientes sintomáticos y severos, eh, y de los cuales los pacientes que no sobrevivieron tenían insuficiencia cardíaca en un 52%, lo que nos diría probablemente que la insuficiencia cardíaca está relacionada con un mal resultado en estos pacientes. Ahora la pregunta que nos tendríamos que hacer es, eh, ¿la insuficiencia cardíaca sería una exacerbación de una disfunción ventricular previa que tenga nuestro paciente si ya viene con una enfermedad cardiovascular previa, o sería entonces un paciente que está debutando inicialmente con una una miocarditis o una miocardiopatía por estrés? La verdad, hasta ahora no se conoce realmente quién es primero o quién no. Realmente podrían ser las dos causas superpuestas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que realmente este virus afecta al miocardio y que tenemos que seguir muy bien a estos pacientes con respecto a este aspecto. Con respecto a otras cosas que tenemos que tener en cuenta es que también estos pacientes pueden hacer, o es muy común que hagan disfunción ventricular derecha, hipertensión pulmonar, más en pacientes que están predisponentes, por ejemplo, los que ya vienen con EPOC o enfermedades parenquimatosas o que tengan un antecedente previo de una internación con un cuadro respiratorio que haya evolucionado con síndrome de estrés respiratorio. En todos los consensos que vi, principalmente este que fue el que mejor revisé, que son las recomendaciones en los pacientes con insuficiencia cardíaca, trasplante cardíaco, asistencia ventricular en pacientes COVID, esto es de la Sociedad Española de Cardiología. Ellos recomiendan que por la situación actual de esta pandemia, todo paciente con insuficiencia cardíaca reagudizada siempre se debe descartar el COVID-19 como causa de descompensación, por lo cual eh, ahora debería hacerse a todo paciente con insuficiencia cardíaca un test para COVID. Este es el cuadro que ellos proponen del manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca, siempre priorizando que si no tienen una causa clara de ingreso a un hospital, se deberían manejar en domicilio, con telemedicina. Digamos, su cardiólogo de cabecera debe estar muy atento en eso, vigilando los parámetros principales. Ellos recomiendan estar recomendándole al paciente que vigilen el peso, que se estén tomando la medicación y viendo los efectos adversos de los fármacos y también la evolución de los signos de insuficiencia cardíaca. Entonces hay que siempre minimizar las visitas domiciliarias, usar la telemedicina, la consulta telefónica, reprogramar los pacientes para después de la pandemia y solo la consulta presencial en casos indispensables, que estas serían las situaciones en las cuales el paciente, digamos, debería estar en un hospital atendido, en el caso de que el paciente no mejore los síntomas con el manejo inicial en casa de insuficiencia cardíaca, o que aumente su clase funcional en más de un grado a pesar del tratamiento, o que tenga un cuadro clínico de bajo gasto o que haya presentado síncopes. Es un paciente que debería ir a la guardia. Hay que ver también los pacientes que tienen dispositivos como CDI, Resincro o marcapaso. En el caso del CDI, si hay descargas repetidas o hay aparición de alarmas graves en la revisión telemática, ellos hablan, por ejemplo, allá en España, que muchos de los cardiólogos por medio de una aplicación están revisando el CDI desde su casa y ahí se dan cuenta si tienen descargas repetidas. Igual el paciente también las puede informar si hay frecuencia cardíaca repetida menor de 40 o que esté asociado a taquicardia, que está asociada a descompensación de la insuficiencia cardíaca, o el paciente con insuficiencia cardíaca que hace síndrome coronario agudo, o que haya un deseo del paciente consensuado con el médico y tras valoración bien exhaustiva del riesgo-beneficio. Por ejemplo, una de las situaciones en las que ellos también probablemente recomiendan que deba asistir a un hospital, siempre programando la visita para que el paciente no entre por una sala o por un circuito que hayan pasado pacientes COVID,
por ejemplo, si llegamos a hacer algún cambio en la medicación que requiera una valoración de laboratorio para mirar los electrolitos y la función renal, por ejemplo, IECA o en los ARA2. Y con respecto a, hablando de la insuficiencia cardíaca y las imágenes eh, torácicas, me voy digamos, a desviar un poquito acá sobre el papel de las imágenes de tórax, principalmente la radiografía de tórax. Lo que leí es que, bueno, nos puede guiar un poco en el diagnóstico de la evolución de la insuficiencia cardíaca, pero para el diagnóstico del COVID-19 no es muy buena, pues se puede confundir con los pacientes con edema agudo de pulmón, por ejemplo. Lo que sí ellos dejan claro es que la tomografía de tórax es la más específica y aún más sensible que para el diagnóstico de COVID-19 que la misma RT-PCR. Por ejemplo, en este estudio se encontró una sensibilidad del 97%, pacientes que tenían un test negativo para COVID y tenían hallazgos sugestivos de la infección, digamos, daban el diagnóstico para la infección por COVID. Por lo cual me parece importante conocer cuáles son los hallazgos más importantes de la infección por el COVID en estos pacientes y además que se pueden presentar en nuestros pacientes con enfermedades cardiovasculares. En estos dos estudios se encontró que el 88% de la presentación imagenológica en la tomografía es el vidrio esmerilado, le sigue la posición que sea el vidrio esmerilado de tipo bilateral y periférico, a diferencia del edema agudo de pulmón que es más central. El 80% de los casos vamos a encontrar pacientes con una tomografía con lesiones más de tipo posterior, multilobar, más en las bases, y la consolidación es la menos común en las presentaciones, está más relacionada con la edad y está relacionada con peor pronóstico. El hecho de que encontremos consolidación en una tomografía en el inicio de los síntomas es de mal pronóstico para el paciente. Este cuadrito lo pone la Sociedad Española de Cardiología de cómo podemos diferenciar una infección o ver el solapamiento de una infección de COVID-19 con insuficiencia cardíaca descompensada. Ellos básicamente dicen que hay cuatro cosas que debemos ver, que es la linfopenia con leucocitos normales, más comúnmente en los pacientes con COVID, siempre ver la PCR, que está aumentada por esta inflamación generalizada del COVID-19, y bueno, como sabemos, el dímero D es un predictor de mal pronóstico en los pacientes con COVID-19 y es muy raro encontrarlo en insuficiencia cardíaca. Y bueno, las imágenes de tomografía que le mejoraría la sensibilidad a los test de detección de COVID con una sensibilidad de aproximadamente el 97% cuando encontramos esos patrones característicos. Si tenemos un caso sospechoso por imagen y laboratorio, pero le hacemos un test de COVID y nos da negativo, debería tratarse como un COVID positivo y repetir el test a las 72 horas, más si nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca se presentaron con síntomas respiratorios en los primeros 3 días del inicio de los síntomas. Con respecto hablando de los pacientes con trasplante cardíaco, que si bien no es una de nuestras poblaciones más comunes en el hospital, pero bueno, debemos tener conocimiento. En estos pacientes por la inmunosupresión se deben tener medidas estrictas de aislamiento, siempre manejarlos con teleconsulta como todos los pacientes con enfermedad cardiovascular. No se debería realizar las biopsias endemiocárdicas o ecocardiogramas de protocolo comúnmente se deberían postergar. Se aconseja mantener las biopsias de endemiocardio controles clínicos analíticos dentro de los 3 primeros meses tras el trasplante o tras un episodio de rechazo. Será la única indicación para realizar esto. Y si el paciente tiene que ir a un hospital, siempre se tiene que primero contactar telefónicamente previamente con el paciente para acondicionar zonas libres de COVID, y el personal debe usar en todos los casos con estos pacientes por la inmunosupresión una mascarilla quirúrgica. Siempre que sospechemos COVID en un paciente con trasplante cardíaco, habría que realizar como estudio inicial de imágenes una tomo de tórax en vez de la radiografía, por esto que le decía que es más sensible,
Y el abordaje de la inmunosupresión, ellos recomiendan esto, que en enfermedad leve hay que mantener la pauta habitual o se puede reducir las dosis o suspender el micofenolato de acetopina en las 48 horas. Y si es enfermedad severa, hay que considerar la suspensión de estos fármacos. Sin embargo, no hay una evidencia específica con respecto a esto ni a ningún tratamiento y se debe evaluar cada protocolo en cada centro. Con respecto a la insuficiencia cardíaca avanzada y la necesidad de trasplante cardíaco urgente o ambulatorio, siempre esto hay que evaluarlo cuidadosamente, hay que ver el riesgo-beneficio y solo se haría en los casos de un trasplante urgente de pacientes que estén infectados, sería la única forma de que se agilice este proceso. Igual no creo que vayamos a tener el caso. Con respecto al shock cardiogénico y mixto, siempre tener en cuenta que hay superposición de cuadros respiratorios con cardiovasculares, por lo cual sería importante siempre considerar causas mixtas de las manifestaciones respiratorias en un paciente con COVID y shock. Siempre hay que pensar que sea mixto y descartar que no sea un COVID positivo. Los péptidos natriuréticos y la ecocardiografía nos pueden ayudar bastante en el diagnóstico antes de considerar al cateterismo de la arteria pulmonar en algunos casos seleccionados. Hay que conocer el compromiso cardíaco asociado para definir el tipo de dispositivo de asistencia ventricular, porque bueno, ellos hablaban que esto determinaría si el ECMO se hace venoso o venoarterial. Sin embargo, la mortalidad es alta en los pacientes que usan ECMO, se han informado que la mortalidad es bastante alta, por lo cual ellos, digamos, lo que recomiendan es que se debería usar con precaución y solo en casos muy, muy severos que haya indicación. Estas son las recomendaciones para el manejo de los servicios de imágenes en esta pandemia con pacientes con COVID. Lo tomé de la Asociación Española de Cardiología, la europea, y estas son las recomendaciones de la americana. Siempre antes de realizar cualquier imagen cardiovascular en estos pacientes nos debemos preguntar si este estudio cambiaría sustancialmente el manejo de pacientes o salvaría la vida de este paciente si realizamos el estudio imagenológico cardiovascular. Si la respuesta es sí, realmente deberíamos usar la modalidad de imagen con la mejor capacidad que tengamos disponible y de acuerdo a la patología del paciente. Pero siempre que usemos una imagen, como todo, tendremos que tener en cuenta la seguridad del personal médico y la exposición también a los materiales, a los aparatos. Los exámenes electivos de seguimiento no urgentes y de rutina siempre deberían posponerse e incluso cancelarse. El riesgo de contaminación, según la guía americana, cuando se realiza una imagen, está para los profesionales, que es un riesgo bastante significativo, para los equipos e instalaciones, que también es muy significativo, y también puede haber una contaminación generalizada en el caso de que necesitemos una imagen en la cual tengamos que trasladar al paciente, por ejemplo, para una tomo o una cardioresonancia. Y también la duración del estudio. Entre más prolongado hagamos el estudio, mayor riesgo de contaminación. Con respecto a los consejos generales en las imágenes cardíacas, es no usar de rutina la ecocardiografía en pacientes COVID en lo posible, solo en los casos de inestabilidad, sin de disfunción ventricular izquierda, derecha o hipertensión pulmonar. Debido a que estos pacientes, como hemos visto, siempre tienen manifestaciones, en su mayoría tienen manifestaciones cardiovasculares, se empezaría con hacer una imagen ecocardiográfica tipo FOCUS, llaman ellos, que es un estudio ecocardiográfico focalizado y al lado del paciente, sería como el bedside que tenemos en la unidad coronaria. Y ellos hablan de que el ET tiene un riesgo de contaminación muy, muy alto para el personal y los equipos, por lo cual considerarían primero o repetir el tras torácico o hacer otro estudio como un angiotomo o una cardiorreso en lo posible. Se debe pensar en la angiotomo coronaria en el caso de un paciente que tenga elevación de troponinas y algún signo de síndrome coronario agudo para descartar causa coronaria en los pacientes que ya tengan neumonía por COVID y las troponinas altas, como lo decía. Si se hace la CCG, se debería aprovechar en estos pacientes para hacer una evaluación de la función ventricular por angiografía, ya que estamos, y la troponina positiva más una arritmia sugestiva de miocarditis y octacochuo se debe considerar
el estudio de elección, la cardiorresonancia, ya que esto podría cambiar la conducta y, bueno, también había que evaluar la seguridad del transporte para el paciente. Este es el checklist que usan la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad de Imágenes de Española, en el cual ellos lo que primero se preguntan es si este estudio cambia sustancialmente el manejo del paciente o salva la vida. Si esto es sí, entonces lo que se debe preguntar es si el paciente tiene infección confirmada del COVID o con alta sospecha. Hay que ver, preguntarle siempre la fiebre en los últimos 5 días, los síntomas respiratorios, mialgias, y si tiene un contacto epidemiológico. Ahora, por el hecho de que ya hay circulación viral, supongo que estos dos puntos se van a obviar y todo paciente con síntomas respiratorios o fiebre aún ya tendría que tener una alta sospecha para COVID, por lo cual siempre habría que enfatizar en la protección del personal, limpieza de manos del paciente y también que el paciente llegue con uso de mascarilla quirúrgica al procedimiento. En el caso de ecocardiografía transtorácica, estrés, angiotomo o cardiorrezo, este es el protocolo que ellos usan, el riesgo es intermedio, el tipo de indicación solo sería urgente o preferente, diferir si no hay una urgencia, y estas son las medidas de protección y además la limpieza exhaustiva de los equipos después del procedimiento. Con respecto a la ecocardiografía al lado del paciente ilimitada, estas son las recomendaciones de lo que se debería medir de forma rápida para disminuir la contaminación del equipo y del personal de salud. No me voy a quedar en esto. Y con respecto a la ecocardiografía transesofágica, como ya lo dije, es un procedimiento de muy alto riesgo. También el tipo de indicación sería muy, muy urgente si el paciente lo requiere. Y las medidas de protección son EPP3 de nivel 3, o sea, con todo, con lavado de manos, guantes, mascarilla, el N95, la visera, la bata, todo el sistema de protección para el personal que vaya a entrar al procedimiento. Se recomienda que entre menos personas estén en el procedimiento, mucho mejor, y que la limpieza de los equipos también sea muy exhaustiva. Este es el algoritmo de la Sociedad Europea de Imágenes, es básicamente lo que ya vine hablando. Con respecto a la enfermedad tromboembólica, ya se conoce que la infección por COVID tiene más riesgo de tromboembolismo pulmonar y de trombosis venosa profunda. Digamos, no hay serie de casos, pero sí hay demostración por laboratorio de la activación de la coagulación en el COVID. Principalmente se ha reportado aumento del dímero D en este estudio, que es el mismo que les hablé de las troponinas, el de SOAP, eh, donde se encontró que el dímero D mayor a 1 gramo por litro aumenta la mortalidad en los pacientes. Y en las infecciones previas por SARS-CoV-1, la desregulación de la vía de la uroquinasa es el mecanismo fisiopatológico más implicado en este compromiso de la coagulación, más en los pacientes que tienen patología pulmonar grave. Y también se demostró en esta infección del 2002 que el inhibidor del activador de plasminógeno sería un factor protector en estos pacientes. Por lo cual, bueno, este es un estudio retrospectivo de 183 pacientes, donde evaluaban los pacientes que sobrevivían y los que morían, y evaluaban algunos aspectos de la coagulación. Lo que se encontró principalmente es aumento del PT, del dímero D y de los productos de degradación de la fibrina, que estaban relacionados directamente con los pacientes que morían. Así que está asociado con mortalidad. El 71% cumplieron criterios para coagulación intravascular diseminada, o sea que se manifiestan bastante con la coagulación intravascular diseminada en estos pacientes, por lo cual lo que recomiendan las sociedades es profilaxis antitrombótica para todos los pacientes con heparina, no con anticoagulantes orales de ninguna manera, dadas las interacciones que tienen con los tratamientos antivirales y moduladores. Eh, y bueno, y ya por último, con respecto a los fármacos para COVID y corazón, como les venía hablando, muchos de los fármacos que se usan, como la hidroxicloroquina, azathioprina, prolongan el QT, por lo cual siempre tenemos que medir el QT en estos pacientes. Esta es digamos, el PDF, el artículo de la Universidad de Liverpool. Ahí está la página donde pueden ingresar y está toda la lista de los fármacos y sus interacciones con
con las terapias que se están usando para COVID. Eh, y este es un resumen que hizo la Sociedad Española de Cardiología. De aquí lo importante que me pareció fue, por ejemplo, para los síndromes coronarios agudos, de preferible usar es el prasugrel en lo posible, si no tiene contraindicaciones, porque el lopinavir-ritonavir disminuye la acción de clopidogrel y la aumenta en el caso del ticagrelol. Eh, Después los diuréticos, en el caso de una insuficiencia cardíaca, la furosemida no tiene ningún efecto adverso, ni tiene interacciones con los fármacos para el COVID. Y después acá en los antiarrítmicos vemos que los antiarrítmicos casi todos tienen interacciones con el lopinavir, ritonavir y con la hidroxi y con la cloroquina y la azathioprina. Así que sería como lo más destacable. La digoxina también tiene, hay que vigilar los niveles de los dos fármacos que se usen. Lo mismo en las estatinas, la torvastatina, la rosuvastatina y la simvastatina tendrían una interacción potencial, por lo cual habría que monitorizar los niveles de estos fármacos o al menos monitorizar al paciente con más cuidado. Bueno, básicamente, disculpen, la verdad es mucha información había, no sabía cómo reducirla, pero es básicamente como el pantallazo que les presento de lo que ahora hay sobre efectos cardiovasculares y COVID. La verdad que cada día sale mucha información, muchos casos. Ahora supongo que se vienen todas las series norteamericanas de Inglaterra y las de Europa. Vamos a ver qué nos pueden aportar con respecto a las series chinas. Bueno, perfecto, Joaquín, buenísimo, muy completo. Nos quedan 10 minutos, si alguien quiere hacer una reflexión final sobre, digamos, cada uno, tenemos gente de todos lados, de unidad coronaria, de eco, de insuficiencia cardíaca, incluso de hemodinamia, así que, y cirugía cardíaca, así que bueno, no sé, ¿alguna reflexión final? Acá. A mí me parece interesante, no sé si me escuchan. Muy bueno, Paco, muchas gracias por la presentación. Me llama mucho la atención todos nuestros pacientes cardiovasculares que no están viniendo, y me parece por eso que dijiste la insuficiencia cardíaca, no sé cómo lo están manejando en el hospital, pero si viene un paciente con insuficiencia cardíaca a la guardia, no sé si le van a hacer el COVID. No sé si los internan, creo que todavía hay salas específicas para los que no tienen riesgo de COVID y los que vienen sospechosos. Un paciente que viene descompensado con insuficiencia cardíaca sin otros síntomas, me parece que va a ir a la sala general. Mira, Carito, la respuesta es, por ejemplo, el paciente que presentamos ayer en el Ateneo, el cual ingresa con signos de insuficiencia cardíaca, lo cual el doctor Pérez planteaba hacerle el COVID antes de resolverle la insuficiencia aórtica. Esa señora, digamos, se desestimó y no en ningún momento se le hizo el hisopado. De ahí, no sé si a los que van con insuficiencia cardíaca le hacen, la verdad que te diría que creo que no por el momento. Yo creo que es algo que vamos a empezar a ver a partir de ahora, Caro. A medida que aumenten los casos, yo creo que recién a partir de ahora, porque fíjate que tantos casos en el hospital no hubo, pero una vez que empecemos a tener un número bastante importante de casos y nos marque la conducta, vamos a tener que hisopar a pacientes que hasta hace una semana no hubiésemos hisopado. Y con respecto a lo de cardiopatía previa, los pacientes que tenemos, por lo menos nosotros, insuficiencia cardíaca, los más severos, los pacientes que tienen menos de 20 de FEI, que tenemos bastantes, algunos son pacientes jóvenes, estamos estrictamente por teléfono, sobre todo porque tienen todo el riesgo más que el beneficio. El hecho de que se presenten en el hospital tendría que ser una cosa demasiado puntual para que vengan. Son pacientes muy crónicos, son pacientes muy estudiados, todos ellos tienen cateterismo, todos ellos, los que estamos hablando, ¿no? Esto que digo puntualmente, tienen resonancia hecha, sabemos qué es lo que tienen, por qué llegaron a ese nivel de insuficiencia cardíaca, están medicados a full,
por teléfono tenemos el tema de que si tiene medicación o no, si no tiene, viene un familiar a buscarla. En ese sentido estamos bastante organizados, por suerte tampoco es que son tantos, pero sí son pacientes que tienen todo por perder de presentarse en el hospital, me parece. Bueno, veremos cómo sigue. Muy bueno, Joaquín, la exposición. No, gracias. Muy bueno, Joaquín, ¿eh? No, por ahí otra cosa que me faltó decir es esto que decía la doctora de muchos pacientes que, o sea, en muchas sociedades han reportado disminución de los pacientes con síndrome coronario agudo con la pandemia. Realmente no es que hayan disminuido la incidencia de la enfermedad, sino que en serio No, que muchos porque en este pacientes se reasustan por ir a la guardia, entonces dejan de consultar y eso se está convirtiendo en un problema bastante grave porque muchos pacientes se nos están infartando en la casa y por miedo a no consultar van a consultar después ya con insuficiencia cardíaca. Entonces, como que también es un papel de nosotros eso, ¿no? De tratar de difundir de que paciente con síntomas sugestivos de gravedad, de síndrome coronario, insuficiencia cardíaca severa, realmente tenemos que priorizarlos y tener a disposición un protocolo en el hospital para que ellos puedan ser atendidos porque esto también aumenta la mortalidad asociada a esta pandemia, digamos. Yo creo que cuando todo esto pase vamos a tener que aprender a ver pacientes con secuelas por pequeñas miocarditis. Sí, eso habla mucho. Relacionadas a esto que todavía no vimos, tal vez dentro de un año encontremos en resonancias algún patrón típico de miocarditis pequeñas que nos llevaron a fallo de bomba, no sé, una hipercaptación lateral y demás, y tendremos que empezar una patología nueva de tal vez pacientes que hacen remodelado negativo por esta causa que todavía no conocemos. Pero Sí, probablemente. Bueno, muy bien, Joaquín, excelente. Gracias, Joaco. Perdón que me extendí, era mucho. Hay mucha información, desde Tremendo. que salió todo esto hay algo de 30.000 papers desde que empezó el COVID a la fecha, es imposible. De los, No, es cuales impresionante. de los cuales sirve el 10% también aparte de eso. Sí, hay muchas. Seguro. Un saludo allá a Eco, Allá un saludo a Eco. Bueno. Bueno, genial. Gracias, Joaco. Buenísima la presentación. Gracias a todos por participar. Vamos a intentar, la reunión está siendo grabada, así que vamos a intentar subirla. Y bueno, nada, seguimos trabajando. Buen día para todos. Excelente, May. Hasta luego. Ahora